Antón, residente de cuarto año de cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital Universitario de Navarra, y hoy voy a hablar sobre las fracturas diafisarias de antebrazo en edad pediátrica. Este va a ser el índice que voy a seguir a lo largo de la charla: una pequeña introducción y recuerdo anatómico, unas pinceladas sobre epidemiología, fisiopatología, presentación clínica, pruebas de imagen que necesitamos, tratamiento ortopédico y tratamiento quirúrgico, posibles complicaciones de estas fracturas y del tratamiento quirúrgico, la lesión o fractura de Montegui y los Montegia-Slide, y una serie de casos de nuestro hospital. En cuanto a la anatomía del antebrazo, como sabemos, el cúbito y el radio están unidos por la membrana interósea. En la edad pediátrica, el antebrazo presenta un periostro bastante grueso, por eso son frecuentes las fracturas en tallo verde y las deformidades plásticas. En cuanto a la forma del radio, en su porción proximal es cilíndrico, triangular en el tercio medio y aplanado en el tercio distal, y presenta una incurvación lateral distal a la tuberosidad bicipital. Esto es muy importante porque en las radiografías nos servirá para poder sospechar de alteraciones rotacionales, que como veremos más adelante es muy importante tenerlas en cuenta en el tratamiento para la correcta curación de las fracturas. En pronación, el radio rota sobre el cúbito y el punto de cruce es el tercio proximal del antebrazo. Por eso también las fracturas que se producen en el tercio proximal es muy importante la reducción anatómica de estas, para que luego no haya secuelas a la hora de que el paciente pronosupine el antebrazo. En cuanto a epidemiología, el 5% representa el 5% de las fracturas en la infancia. La incidencia en ambos sexos es similar hasta los 12 años, pero a partir de los 12 años es más frecuente en varones. Son más frecuentes a los 10 y a los 14 años, y la localización más frecuente, el 75% de ellas, son las diafisarias distales y las menos frecuentes las proximales. Sobre la fisiopatología, el mecanismo de producción de este tipo de fracturas puede ser por un traumatismo indirecto, directo o de alta energía. Un traumatismo indirecto, normalmente una caída sobre la propia altura con el brazo en pronación y el codo extendido. Mecanismos directos, recordar muy importante la fractura del bastonazo, fractura únicamente a nivel del cúbito, que en este caso tendríamos que sospechar, además teniendo en cuenta que son pacientes menores de 18 años, posibles causas de abusos. Y en cuanto a los traumatismos de alta energía, siempre llevar a cabo una valoración del politrauma ABCD. Las fuerzas predominantes también nos van a indicar el tipo de fractura que va a padecer nuestro paciente. Si la fuerza predominante es por compresión, el paciente tendrá una fractura en rodete, como vemos en la imagen de la izquierda. Si es una fractura a una fuerza predominante de torsión, el paciente presentará, como en la imagen del centro de la pantalla, una fractura en tallo verde, y si es por tensión y cizallamiento, será una fractura completa. Muy importante siempre descartar las lesiones de Monteggia o de Galeacci, de las cuales hablaremos más adelante. En las fracturas completas, el desplazamiento de los fragmentos viene determinado por la localización del trazo de fractura. Si es a nivel proximal, el fragmento proximal se encuentra en flexión y en supinación por la acción del bíceps, y el fragmento distal en pronación por ambos pronadores. Por lo tanto, la inmovilización correcta en este tipo de fractura sería en supinación. En el tercio medio, el fragmento proximal se encuentra en una rotación neutra y flexionado por la acción del bíceps y del pronador redondo, y el distal se encuentra en pronación por el pronador cuadrado. En este caso, la inmovilización tendrá que ser una pronosupinación neutra. Y si la fractura se produce en el tercio distal, como es lógico, la inmovilización tendrá que ser en una pronación. La capacidad de remodelación, hay que tener en cuenta, yo creo, que estos 4 puntos que son muy importantes para saber si nuestro paciente tiene
o su fractura tiene o no tiene alta capacidad de remodelación. La primera de todas, la distancia respecto a la fisis activa. Sabemos que en la extremidad superior las fisis más activas con mejor capacidad de remodelación son a nivel del húmero, a nivel proximal en la cabeza humeral, y a nivel de antebrazo a nivel distal, es decir, a nivel de radio y cúbito distales. Por lo tanto, si nuestra fractura se sitúa a nivel proximal o medio, la capacidad de remodelación será peor. En cuanto a la edad, hasta los 12 años los niños y hasta los 10 años las niñas tienen buena capacidad de remodelación. A partir de esa edad, la recomendación es intentar conseguir reducciones anatómicas de las fracturas. Lo que hemos comentado antes, los defectos rotacionales no se van a corregir con la remodelación y los tenemos que tener muy en cuenta tanto antes como después de las manipulaciones de estas fracturas. Y las fracturas en el tercio proximal, como se tratan de la zona de cruce, también las tendremos que reducir de la forma más anatómica posible. En cuanto a la presentación clínica, lo típico, pues un paciente con dolor y deformidad en el antebrazo. Sin embargo, las deformidades plásticas y las fracturas en rodete tienen una clínica muy poco florida y muchas veces se diagnostican solamente con las pruebas de imagen. Las lesiones nerviosas son muy poco frecuentes, generalmente se tratan de neuroapraxias que evolucionan espontáneamente a la curación. Las lesiones neurológicas que más frecuentes son la alteración del nervio interoseo posterior, es decir, una rama del nervio radial, por fracturas proximales y en el tercio medio, y van a provocar un déficit de extensión de los dedos. También el nervio interoseo anterior, rama del nervio mediano, que va a producir un déficit de flexión de la interfalángica del primer dedo y de la interfalángica distal del segundo dedo. Las lesiones vasculares y las lesiones del nervio cubital son muy poco frecuentes y en el caso de no poder llevar a cabo reducciones cerradas de las fracturas tendremos que pensar en atrapamiento de las partes blandas en el foco, por lo tanto tendríamos que llevar a cabo una apertura del foco. En cuanto a las pruebas de imagen, realmente lo que se necesita es una buena radiografía en dos proyecciones, una AP y una lateral, donde tenemos que ver ambos huesos de forma completa y las articulaciones adyacentes, el codo y la muñeca. Recordar la curvatura del radio, distal a la tuberosidad, el radio se lateraliza y nos sirve para descartar deformidades plásticas. Si tenemos dudas, podemos hacer una radiografía de la extremidad superior contralateral para poder comparar. Tener en cuenta las alteraciones rotacionales, si vemos una pérdida de la curvatura radial o cambio en el diámetro entre los fragmentos o de la anchura de las corticales. Esto nos servirá para saber que hay alteraciones rotacionales y vuelvo a insistir que estas no tienen capacidad de remodelación. Para poder conocer si nuestra fractura presenta o no presenta alteraciones rotacionales, hay una serie de criterios, son muy útiles. El método de Evans. El método de Evans nos sirve para poder conocer la posición del radio a nivel proximal. Si la tuberosidad bicipital del radio se encuentra en el lado interno, en el lado medial, significa que el radio proximal está en supinación. Si la tuberosidad bicipital está hacia posterior, es decir, que no se ve en una buena proyección anterior-posterior, significa que el radio proximal está en neutro, y si está rotado hacia lateral, hacia externo, la tuberosidad bicipital significa que el radio proximal está en pronación. Son muy útiles también los criterios de Mills que nos sirven para valorar la alineación torsional del antebrazo. En una proyección lateral lo que tenemos que ver hacia posterior es la estiloides cubital y hacia anterior la coronoides cubital. Y en una proyección AP en supinación lo que tenemos que ver es la estiloides radial que estará lateral y la tuberosidad bicipital que estará, como hemos dicho antes con los criterios de Evans, hacia medial, porque es la parte más proximal. Sin embargo, lo que no se verá es la estiloides cubital, porque estará hacia posterior, y la coronoides cubital, que estará hacia anterior.
Como vemos en la imagen inferior, vemos una buena proyección AP de antebrazo, donde en este caso el paciente no tiene alteraciones torsionales. Vemos la estiloides radial hacia lateral y la tuberosidad bicipital hacia medial. Como normas generales en el tratamiento, vuelvo a recordar las fracturas del tercio proximal, que es donde se produce eh, donde cruza el radio sobre el cúbito en la pronación. Este tipo de fracturas hay que intentar conseguir una reducción anatómica. Los ángulos máximos aceptables en el tercio medio y en el tercio distal, hasta los 10 años en los niños y hasta los 8 años en las niñas, es de 15 grados para el tercio medio y de 20 grados en el tercio distal, y una vez superada esta edad, 10 años en niños y 8 años en niñas, es solamente de 10 grados. También tener en cuenta la dirección de la angulación de la fractura, porque si el vértice es hacia la membrana, por lo tanto ocupa el espacio interóseo, el paciente va a presentar mayor limitación de la movilidad. También será más complicado reducir la fractura. Vuelvo a repetir, tercio proximal necesitamos una reducción anatómica, y en el tercio medio y en el tercio distal, si el paciente es varón y tiene menos de 10 años o es mujer y tiene menos de 8 años, será de 15 grados para el tercio medio y de 20 grados para el tercio distal. Y si supera en esta edad, solamente de 10 grados para ambos tercios. El tratamiento ortopédico se puede llevar a cabo, de hecho es el tratamiento de elección en la edad pediátrica, siempre y cuando tengamos una adecuada reducción de la fractura. Es muy importante la colocación del yeso, no puede ser un yeso redondo, sino que hay que moldear perfectamente la membrana interósea, el espacio interóseo. Y tiene que ser una inmovilización braquioantebraquial, excepto en el rodete, donde con un yeso antebraquial, una célula de yeso durante 3 semanas será suficiente. En el caso de la fractura en rodete, la pronosupinación deberá ser neutra. En el caso de la fractura en tallo verde que no esté desplazada con una angulación menor de 10 grados, se será suficiente con un yeso braquioantebraquial durante unas 4 semanas. Si la angulación es mayor de 10-15 grados, similar en ambos huesos y más o menos al mismo nivel, habrá que llevar una reducción bajo anestesia general o sedación. Y muy útil la maniobra de Lambot para romper el periósteo indemne, porque si no habrá problemas en la reducción, habrá problemas en la remodelación y habrá riesgos de refracturas. Sin embargo, si la angulación es a diferente nivel o es mayor a nivel del radio, es muy importante comprobar que no exista deformidad rotacional con los criterios de Milch y los criterios de Evans que comentaba anteriormente. En cuanto a las deformidades plásticas, hay que reducirlas en quirófano con anestesia general o sedación. Hay que llevar a cabo una manipulación lenta y progresiva. Y en el caso de las fracturas completas, lo mismo, reducción bajo anestesia general o sedación. El yeso braquioantebraquial se puede mantener 5 o 6 semanas, mes y medio. Llevar a cabo controles semanales para detectar desplazamientos secundarios, los cuales serían criterios quirúrgicos, y se puede cambiar el yeso braquioantebraquial a un yeso antebraquial moldeando, repito, la membrana interósea a las 3-4 semanas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se llevará a cabo siempre y cuando la reducción no sea correcta, se produzca un desplazamiento secundario inaceptable tras el tratamiento conservador, sea una refractura de una fractura que ya se ha tratado de manera conservadora, sea una fractura abierta o el paciente presente una lesión vasculonerviosa que necesite exploración quirúrgica. Hay dos maneras de tratamiento quirúrgico: una fijación intramedular elástica o una reducción abierta y fijación interna con una placa a compresión. La fijación intramedular elástica la conocemos todos, es más fácil. ¿Por qué? Porque la incisión es menor daño de partes blandas, menor tiempo de isquemia y mayor facilidad para la retirada de material, que comentaré más adelante, que deberá ser más o menos no antes de los 6 meses. Normalmente utilizamos clavos de titanio, principalmente por mayor biocompatibilidad y porque se puede utilizar la resonancia magnética. Y hay que conocer esta cifra: entre el 10 y el 30%
de las fracturas que se intentan reducir y tratar con una reducción cerrada y tratar con una fijación intramedular, hay que llevar a cabo finalmente una reducción abierta. La técnica quirúrgica de la fijación intramedular, hay autores o cirujanos que recomiendan comenzar primero por el cúbito porque es más fácil de reducir, pero hay otros que recomiendan comenzar por el radio. ¿Por qué? Porque si fijamos el cúbito, luego va a ser muy difícil reducir el radio, y otros autores recomiendan reducir primero y tratar aquella fractura que tenga mayor deformidad. En el caso del cúbito, el enclavado será anterógrado y el punto de entrada será 2-3 centímetros distal a la punta del olecrano y lateral, evitando así el nervio cubital. Importante no pecar de distal. En cuanto al radio, el enclavado será retrógrado y hay dos puntos de entrada aceptables, uno que es 1 o 2 centímetros lateral y proximal a la fisis. Hay que tener cuidado con la rama sensitiva del nervio radial. O también otro punto de entrada es dorsal y lo mismo, 1 o 2 centímetros proximal a la fisis, más o menos a la altura del tubérculo de Lister. En este caso habrá que tener precaución con los tendones de los extensores. En algunos casos se puede fijar únicamente uno de los huesos, que normalmente es el cúbito, y el paciente para poder llevar a cabo este tipo de tratamiento tiene que cumplir que sea menor de 10 años, con fracturas diafisarias distales, siempre y cuando haya buena reducción de ambos huesos. El diámetro del clavo debe ser de un 50 a un 60% del canal en la zona más estrecha, que es el tercio medio del radio, y de la zona más distal en el cúbito. El punzón de entrada hay que penetrarlo una vez localicemos el punto de entrada con rayo 1 centímetro de manera perpendicular y luego girar la mano 45 grados hacia el canal. Se pueden utilizar capuchones o hay que doblar las puntas. ¿Para qué? Para evitar el daño en partes blandas, que es un criterio absoluto de retirada de material. Y muy importante la regla de los 3 intentos o de los 10 minutos. Si después de 3 intentos de reducción cerrada o de 10 minutos de intento de enclavado intramedular, hay que cambiar de técnica quirúrgica y pasar a la cirugía abierta. ¿Por qué? Porque si no ya estaremos llevando a cabo una manipulación excesiva y el riesgo de síndrome compartimental es bastante elevado. Importante no retirar los implantes antes de los 6 meses por el elevado riesgo de refractura que podemos tener en la retirada. En cuanto al posoperatorio, llevar a cabo una revisión a las 2 semanas con radiografía. La inmovilización, se puede retirar el codo a las 3-4 semanas y la férula después antebraquial se puede retirar a las 5 o 6 semanas. Una vez pasadas este mes y medio, se puede colocar una órtesis termoplástica durante mes y medio y luego únicamente mantenerla con actividades de riesgo durante medio año. Este es un caso intervenido en nuestro hospital, paciente varón de 14 años que es derivado de otra comunidad con una fractura de radio y cúbito completa. Como vemos, la angulación, la reducción no es aceptable. Se lleva a cabo una reducción cerrada con un enclavado intramedular de ambos huesos, viendo en las radiografías posoperatorias una correcta reducción, y este es el resultado al año posoperatorio, un resultado muy bueno. En cuanto a la reducción abierta y la fijación interna con placas de compresión, las indicaciones cuáles son: imposibilidad de una reducción cerrada o enclavado intramedular, pacientes muy próximos a la madurez esquelética. Hemos comentado antes los niños a partir de los 10 años y las niñas a partir de los 8. Tener en cuenta que a partir de esa edad no tienen una maduración esquelética absoluta, pero sí que su capacidad de remodelar habrá disminuido, y eso hay que tenerlo en cuenta. También es una indicación para la reducción abierta y fijación con placa, una fractura conminuta con pérdida de ósea y fracturas distales en la transición metafiso-diafisaria. Las ventajas de este tipo de intervención: que podemos llevar a cabo una reducción anatómica y una movilización precoz, y los inconvenientes: un extenso daño de las partes blandas
y la cicatriz, que es mayor. Este es un caso de nuestro hospital, una fractura metafisodiafisaria distal de radio y, como he comentado antes, es una indicación para una reducción abierta y fijación interna. Este es el control posoperatorio y este es las radiografías a los 4 meses en consulta. Las complicaciones de las intervenciones: retardo de consolidación y pseudoartrosis mayor cuando la fractura se produce en el tercio medio, sobre todo en el cúbito, cuando son refracturas, fracturas abiertas o necesidad de reducción abierta. El riesgo del síndrome compartimental con la regla de los 3 intentos o de los 10 minutos. Y también aumenta mucho con las fracturas abiertas. El riesgo de las refracturas, sobre todo en las fracturas en tallo verde tras la retirada del material de las placas. Ojo con las sinostosis radiocauvitales que se producen con las lesiones de alta energía, múltiples intentos de reducción o las reducciones abiertas, y las complicaciones relacionadas con el material de la intervención, como pueden ser problemas cutáneos por la protusión de los clavos, bursitis, infecciones de partes blandas relacionadas con el punto de entrada del enclavado, lesión de la rama sensitiva superficial del radial o ruptura del extensor largo del primero o segundo dedo. Ahora vamos a pasar a las fracturas de Monteggia. Las fracturas de Monteggia son lesiones caracterizadas por una fractura del tercio medio proximal del cúbito con una luxación o una fractura de la cabeza del radio. Representa el 2% de las fracturas del codo en los niños y es muy frecuente el diagnóstico tardío. Por eso he comentado antes que es muy importante siempre descartarlas cuando nos llega el paciente a urgencias o a la consulta. A mano izquierda tenemos al doctor Monteggia, que describió esta lesión en 1814, y a la derecha tenemos al doctor Bado, que elaboró esta clasificación que clasifica las lesiones fracturas de Monteggia en 4 tipos. La más frecuente es la tipo 1, la de arriba a mano izquierda, que representa el 70% de las lesiones de Monteggia. Como vemos, en este caso, aparte de la fractura de cúbito, la cabeza del radio está luxada hacia anterior, en la tipo 2 hacia posterior, en la tipo 3 hacia lateral. Cuidado con la tipo 3 porque es muy frecuente la lesión del nervio radial. La lesión del nervio radial se suele lesionar o se suele ver en las lesiones tipo 1 y en las tipo 3. Y en las tipo 4, aparte de la luxación de la cabeza del radio, tenemos una fractura del radio. Los Monteggia laico equivalentes Monteggia, se han descrito 2 tipos. El tipo 1 es una luxación aislada de la cabeza de radio asociada a deformidad plástica del cúbito, también una fractura diafisaria de cúbito con fractura del cuello radial. Y la tipo 2 son fracturas epifisarias de la cabeza radial que normalmente están luxadas hacia posterior. Los estudios de imagen que necesitamos en las fracturas de Monteggia: una radiografía anteroposterior y lateral, muy importante, y estos 2 consejos para poder diagnosticarlos: siempre, si trazamos una línea recta a través del centro del cuello y la cabeza radial, esta línea, digamos que tiene que acabar en el centro del cóndilo humeral, independientemente del grado de flexión del codo. Si esta línea no pasa por el centro del cóndilo humeral, la cabeza radial estará luxada. Y también muy útil la línea de Mubarak. Si trazamos una línea en la cortical dorsal del cúbito desde el olecrano hasta la metáfisis distal, no debe haber ninguna variación ni por encima ni por debajo de esta línea. Cualquier desviación es patológica y nos va a indicar que hay una deformidad plástica. Por lo tanto, tendremos que sospechar, si vemos una cabeza radial luxada con una deformidad plástica, una lesión Monteggia-like tipo 1. Aquí vemos en la imagen la línea que os he comentado. Se ve claramente como al pasar por el centro del cuello del radio, la cabeza del radio no llega al centro del cóndilo humeral,
y aparte vemos la fractura del cúbito y en la siguiente imagen vemos lo que os he comentado de la línea de Mubarak. Quedaros con esta imagen porque es muy curiosa, a mí me parece además muy difícil de diagnosticar. Vemos la luxación de la cabeza de radio hacia anterior y sin embargo podríamos pensar que no hay una lesión en el cúbito. Sin embargo, si trazamos la línea vemos que el paciente presenta una deformidad plástica del cúbito. Muy importante en el tratamiento de la fractura de Monteggia, lo primero que tenemos que hacer es tratar el cúbito. Es necesaria una buena reducción y da igual bien sea cerrada con un enclavado intramedular o con placa. Si no tratamos el cúbito y no conseguimos una buena reducción, la cabeza del radio va a ser imposible reducirla. Repito, mucho cuidado con las deformidades plásticas del cúbito, aunque sean mínimas las tenemos que corregir y si presenta una lesión en tallo verde tendremos que completar la fractura. En cuanto a la cabeza del radio, para poder reducirla, si tenemos una tipo 1 con la cabeza de radio hacia anterior, esta se reduce con el codo flexionado hasta unos 110 grados más o menos, presionando la cabeza de radio aplicando una presión en la cara anterior. La fractura del codo habrá que inmovilizarlo con el codo en flexión a unos 110-120 grados y en rotación neutra. Sin embargo, en la tipo 2 la cabeza de radio está luxada hacia posterior, se reduce con el codo a una flexión de unos 60 grados, entre 60 y 90, y la presión de la cabeza va hacia anterior. El codo habrá que inmovilizarlo en extensión o también muchas veces se tolera a los 90 grados sin una luxación de la cabeza de radio. En la tipo 3 es más complicado de reducirlo. Este se reduce en extensión produciendo un valgo sobre la fractura del cúbito mientras aplicamos una fuerza lateral sobre la cabeza de radio para llevarla a su sitio y habrá que inmovilizarlo dependiendo si la cabeza se ha desplazado hacia anterolateral como en las tipo 1 habrá que inmovilizar con el codo en flexión a unos 110 grados y sin embargo si ha luxado a posterolateral habrá que hacerlo como en las tipo 2 con el codo a 60 o 90 grados de flexión. Muy frecuentes en este tipo, el tipo 3, la reducción abierta por la interposición de partes blandas en la cabeza de radio. En la tipo 4 habrá que llevar a cabo una reducción tanto del cúbito como del radio, bien sea de forma conservadora o quirúrgica, y la reducción de la cabeza de radio, que generalmente está luxada hacia anterior, aplicamos fuerza en la cara anterior del radio y se moviliza el codo a 110 grados de flexión. Si no podemos reducir de manera cerrada la cabeza de radio, tendremos que pasar al tratamiento quirúrgico. Normalmente el abordaje recomendado es el abordaje posterior externo de Boyd. Hay autores que recomiendan la reparación del ligamento anular. Hay diferentes técnicas para evitar la recidiva de la luxación de la cabeza del radio. O también se puede llevar a cabo, como veis escrito abajo, con agujas de Kirchner. En función de la estabilidad que vemos intraoperatoriamente, se pueden aplicar agujas de Kirchner desde el cóndilo del húmero hasta la cabeza y del cuello radial para poder fijarlas. Normalmente se suelen utilizar dos agujas. Muy importante, si no se puede reducir la cabeza de manera permanente o la lesión es diagnosticada de forma tardía con la cabeza luxada y no hay manera de reducirlo, muy importante llevar a cabo osteotomías de distracción del cúbito porque nos va a facilitar la reducción y previene la luxación recurrente. En cuanto a las complicaciones de la lesión de Monteggia, puede presentar lesiones nerviosas, lo más frecuente es lesión del nervio radial entre el 10 y el 20% de los casos. ¿Por qué? Porque la estrecha relación que tiene con la cabeza del radio. Lo más frecuente es el tipo 1 y el tipo 3, que como hemos mencionado es la más frecuente de sufrir una lesión del nervio radial. Normalmente se produce una resolución espontánea y hay que llevar únicamente a cabo una exploración quirúrgica si han pasado medio año, más o menos 4 o 6 meses y la evolución no ha sido buena. En el caso de presentar una lesión no diagnosticada, tenemos que llevar a cabo un tratamiento quirúrgico
los resultados son mejores y han pasado menos de 3 meses de evolución y el paciente presenta menos de 10 años de edad. Y el mejor factor pronóstico es que no se haya provocado una usura entre la superficie articular del radio y del húmero, es decir, que no haya una deformidad. Aquí vemos un caso de un paciente mujer de 5 años que nos llega a urgencias con dolor en el codo, hacemos una radiografía y vemos cómo presenta una fractura del cúbito, pero no nos podemos olvidar de trazar esa línea a través de la cabeza y el cuello del radio, que vemos que no pasa por el centro del cóndilo humeral. En este caso se llevó a cabo una reducción cerrada en quirófano y este es el control posoperatorio y la paciente está totalmente asintomática. Una serie de casos clínicos que creo que son importantes, que nos van a ayudar a repasar un poco todo lo que hemos visto durante la sesión. El primero de ellos me parece el más complicado. Vemos un paciente de 8 años con una luxación anterior de la cabeza de radio y sin embargo no vemos fractura en el cúbito. Abajo a la derecha una radiografía ampliada del codo donde se ve claramente la cabeza de radio ampliada, pero parece que no hay ninguna lesión en el cúbito. Sin embargo, en este caso se lleva el paciente a quirófano, se reduce de manera cerrada correctamente. Como no se consigue una estabilidad de la cabeza de radio, se decide poner las agujas Kirschner a través de transcapitelar y que lleguen al radio. Este es el control posoperatorio, que es un control óptimo. Vemos que está todo reducido en su sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Que tras retirar las agujas, quitar el yeso, el paciente empieza a mover. Nos llega a la consulta con dolor, con un déficit de flexión, dolor a la pronosupinación, también la presenta limitada, y realizamos radiografías en la anterior-posterior. No vemos nada, pero sin embargo en la lateral se puede ver, si trazamos la línea, que efectivamente la cabeza de radio persiste luxada, a pesar de llevar a cabo un tratamiento y que las radiografías en el posoperatorio fuesen buenas y durante el seguimiento fuesen las correctas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si volvemos a la radiografía previa, como hemos comentado antes, si trazamos la línea que va por la cortical posterior del cúbito desde el olecrán a la metáfisis o diáfisis distal del cúbito, cualquier desviación nos indica que hay una deformidad plástica y por lo tanto habrá que corregirla. En este caso no se vio, no se llevó a cabo, entonces 4 meses después nos tenemos que meter con el paciente a quirófano, hacer una osteotomía correctora del cúbito y después reparar el ligamento anular de la cabeza de radio para poder que se mantenga reducido. En el caso número 2, paciente varón de 10 años, ya hemos dicho que a partir de los 10 años la remodelación es menor en los varones. También nos puede llamar la atención que la fractura del radio es un poco proximal. Proyección apilateral. Nos metemos a quirófano, hacemos una reducción cerrada en urgencias. La proyección AP la podemos considerar que está un pelín angulada, pero es bastante aceptable. Sin embargo, la lateral vemos que no hay un buen contacto del radio. A los 11 días posquirúrgico repetimos radiografías. Creemos que va a remodelar, repetimos radiografías a las 2 semanas y media. Vemos que cada vez ese antebrazo está más angulado y a los 2 meses y medio nos encontramos con esto. El paciente no tiene dolor, sin embargo, sí que tiene un déficit de 20 grados en la pronación y el único tratamiento susceptible ahora sería hacer osteotomía, refracturar al paciente y meter a quirófano de nuevo. Y en este caso, el último es parecido al anterior, más mayor, 13 años, menor capacidad de remodelación, pero la fractura es bastante similar.
Nos metemos a quirófano, llevamos a cabo una reducción cerrada y las radiografías de control son bastante similares a las del caso anterior. Como hemos aprendido la lección, en este caso se vuelve a meter a quirófano y estas son a las 5 semanas posquirúrgicas el control radiológico. Esta es la bibliografía que he seguido a lo largo de la charla y muchas gracias a todos.